segundo, hay que... hay que recordarse que hay que fijar el día en que yo saqué esta información, ¿cierto? En segundo lugar, ¿qué es lo que hay que hacer? Determinar los benchmarks, ¿cierto? Rendimientos. Y yo le voy a poner aquí diarios. Determinar el rendimiento de los benchmarks diarios. En tercer lugar, hay que graficar la normalidad, ¿cierto? Ese grafiquito en donde, un histograma en donde aparecen varias cositas para el lado, ¿sí? ¿Se acuerdan? No, de los dos. De los dos. Mercado y empresa. Cuarto, graficar la dispersión. Ese grafiquito en donde viene la nube de datos y tirar la línea de tendencia, ¿cierto? Dispersión y línea de tendencia. Línea de tendencia y ecuación. Y la ecuación de la curva. ¿Sí? Eso tiene que estar ahí. ¿No? Obviamente, desde el momento en que la empresa comienza a cansar, porque si la empresa empieza a cansar el 2004, no podemos graficar desde el 2003 porque los primeros datos no van a estar. Si una empresa empieza a cansar desde el 2004, de ahí para adelante hay que hacer este cálculo. En quinto lugar, ¿no es cierto?, hay que calcular la covarianza entre el activo y el mercado de los últimos 5 años a la fecha. Recuerden, esto es desde el 1 de enero de 2018 a la fecha, o sea, van a ser un poco más de 5 años, pero eso, ¿verdad? A la fecha. Después, determinar la varianza del mercado de los 5 últimos años. Después, ¿qué es lo que viene? 7. Determinar la rentabilidad, calcular el beta. Dado que tenemos la varianza y la covarianza con esos datos, pero también con la función pendiente, ¿cierto? Hay que hacer los dos cálculos. ¿Y en los dos cálculos debería salir el mismo número? Sí.
fórmula del alfa por la función intersección punto eje. Pero no hago un acento porque no se escribe un acento. Intersección punto eje. ¿Sí o no? ¿Ah? La esperanza de la mujer libertad. Si dijimos que eso era eso es KPM. KPM trabaja con la esperanza de la mujer libertad. No con otra cosa. Allí vamos del 10, ¿cierto? Esto está como así súper detallado porque el otro dice haga tal cosa, pero yo le voy a pasar la cuenta por todo esto. ¿Cierto? Después, ¿qué es lo que viene? El número 11. Determinar el leverage del año 2022. ¿Sí o no? Hay que determinar el leverage del año 2022. 12. Encontrar el beta desapalancado. ¿Sí? 13. Calcular la tasa KPM. Calcular la tasa KPM. ¿Sí o no? Calcular la tasa KPM. 14. Determinar WD y WE año 2022. ¿Sí? Pero, profe, de ahí la tasa KPM sacamos la del beta, la del beta, la del beta, la del beta. No, no dice la beta. Es el coeficiente. No, solo el beta primero. No, no el desapalancado. WD y WE, ¿cierto? 15. Calcular el costo de la deuda. ¿Sí? Me faltó algo aquí, po. Me faltó algo aquí. Lo voy a poner aquí chiquitito. ¿Quieres que me diga? Estaba por acá. Me faltó algo aquí. Lo voy a poner aquí. Graficar el beta. ¿Sí o no? Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficos. ¿Sí o no? Bien. Entonces eso sería el 11, esto sería el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17 sería calcular la tasa WACC. ¿Sí o no? El 18 es construir un informe. ¿Sí o no? Y esa cuestión es larga. ¿Qué es lo que hay que explicar en el informe? ¿Con qué parte del informe? Nos lo vamos a ver acá. Construir. Eso se entrega mañana. O sea, deben estar en condiciones de entregarlo el día, porque si no yo lo voy a tener clase a clase. Ahora, si usted no trabajó clase a clase, pensó que no, clase a clase. ¿Con quién más?
Eso es, porque todo eso ya lo hemos visto. Ahí está todo a ver. Vamos a ver para que no les ocurra esto, por cierto. Ya, esto es verdad, usted me preguntó qué es lo que era, pero no, ahí está, ¿cómo se llama? Finanzas para la evaluación de proyectos, horrible. Pero bueno. Ya, miren la pizarra, no me miren a mí. Siempre le digo, mírenme para acá, pero quiero que miren la pizarra, ¿cierto? Y escuchen. Dejen de copiar, si eso no me voy a borrar todavía. Ahí les voy a dar un minutito para que hagan, y después se lo vamos a mandar así como más ordenadito, pero eso es lo que hay que hacer, así, pero ya, más desplegado que eso no está, ¿cierto? Eso está desplegado, las instrucciones son un poquito más concisas. Si ustedes entran a la biblioteca, ¿cierto? Y vienen aquí donde dice investigadores, ¿ya? Se fijan, ¿no? Si yo entré a la biblioteca y entran aquí donde dice investigadores, y donde dice investigadores, vienen a formato de los documentos y buscan el primero, porque esto lo que están haciendo ustedes es un informe. ¿Ya? Entonces, la estructura del informe es básicamente esto. Primero, portada. No hay que ver con algunas cosas de acá. Nombre completo del trabajo. Nombre y apellido completo de ustedes. Nombre y apellido completo, ¿no es cierto?, de mío. La asignatura y la fecha. Esto es súper importante. La fecha es la fecha en que ustedes entregaron el informe. No es la fecha de la prueba. Si usted el informe lo entregó 2 días antes, esa fecha. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque podría ser que usted lo entregue 2 días antes y después me diga, oh, profe, me equivoqué. No era este, es otro. Lo cambia. ¿Hasta cuándo puede cambiar el informe? Hasta la fecha de la prueba. ¿Se fijan? En vez de guardar informes con versión 1, ahora sí, este sí, este sí, este sí, este sí, ahora sí, definitivo, ok, doble ok, triple ok, ya, último. ¿Cierto? Uno lo que hace es que crea los informes con fecha para saber cuándo lo quiere. Entonces, esto va a ser importante. Ahora, me voy a concentrar en lo siguiente. Presten atención porque yo por esto les bajo puntos a los alumnos. Con la estructura del informe les bajo puntos. En cualquier parte les voy a bajar puntos. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que Isabela, ustedes están tratando, supongamos que ustedes todo esto que está aquí lo hicieron bien y lo explicaron súper bien, pero el informe viene horrible. Entonces yo voy a buscar y voy a decir, ya, ¿dónde voy a causar más daño? En tal parte, por ejemplo, voy a buscar allí en interpretación del cuadro. En interpretación del cuadro voy a quitar punto. Y después cuando usted venga a reclamar, me va a decir, profe, pero estaba bien, sí, porque le tenía que quitar punto a un lado y le pero sepa que estoy llenando porque su informe está mal redactado. ¿Le cae claro? ¿Sí? Ya. Entonces, lo primero es el título completo del trabajo. Ahora, el título viene con subtítulos si es que corresponde, pero no es el nombre de la asignatura, porque el nombre de la asignatura viene abajo. Uno abajo coloca, ¿no es cierto?, los nombres de los autores, el profesor, que en este caso sería yo, los nombres completos, no Pedro Palote, porque Pedro Palote tendrá más apellido, más el nombre completo, ¿cierto? Y abajo viene la asignatura con la sección y la fecha, por lo tanto no es acá arriba. Y el alumno de repente pone ahí trabajo de finanzas a largo plazo, si eso no es el nombre del trabajo. ¿Cierto? El nombre del trabajo está dado por la actividad que da origen al trabajo, que lo vamos a ver de aquí inmediatamente. Este tipo de calibre número 14, una letra así de grande, para que lo entiendan. O sea, ¿y por qué se pide eso? Bueno, un poco por la lectura. Yo les voy a definir solo un tipo de letra, porque el Times New Roman no lo leo bien. ¿Ya? Y si lo hacen con 14 van a ocupar 1100 páginas. Y la verdad es que sean las páginas adecuadas.
Entonces, esto es lo primero que tenemos nosotros por acá. Lleva el logo de Duoc, pero el logo de Duoc oficial. El logo de Duoc oficial lleva un circulito que dice R, vale decir marca registrada. Y no es el que aparece aquí porque este documento es más viejo que... ¿cierto? Y arriba, ¿qué es lo que dice? Duoc UC, Escuela de Salud, en este caso. Informe, la alimentación y su influencia en el aprendizaje. Alumnos, Catalina, bla, bla, bla. Esta es la forma. ¿Les queda claro? ¿Sí? Cada vez que llegan al final de una página y quieren saltar a la otra página, no se le da enter. ¿Les queda claro? Porque cada vez que ustedes quieren hacer eso, como yo creo que tengan buena nota, de verdad que tengan buena nota, porque ya con los de comercio exterior que te lleno, ¿no es cierto? Estoy extasiado poniendo rojo. Entonces, y no es mentira, ustedes lo ven aquí, ¿cierto? Mira la cantidad de rojo que quedé contento. Con todo eso ya tengo para todo el semestre. Pero si se da la oportunidad de poner otro rojo, lo voy a tener que hacer. Entonces, supongamos que ustedes pusieron aquí el informe y llenaron todo lo que tenían que hacer y después van a pasar a algo que nos va a decir acá. Después del informe viene índice, ¿cierto? Entonces, supongamos que ustedes vienen aquí del informe y después viene el índice. Este es un calibre 11, yo creo que calibre 11 es más que adecuado, o un calibre 12, porque un 14 es una cosa monstruosamente grande y no nos alcanza todo. Yo creo que para mí 11 o 12 está bien. Ya, pero cuando ustedes hacen esto aquí y quieren pasar a la otra hoja, lo que hacen los alumnos hacen esto y le dan enter. ¿Sí o no? ¿Está bien? Eso es lo que hacen los alumnos, le dan enter, hasta que llegan a la otra hoja. Y ahí quedamos en él. ¿Y qué es lo que hace el profesor? Mira este puesto acá y dijo, el alumno le puso puro enter. ¿Sí o no? ¿Está bien? No, no se hace eso, niños. Se hace lo siguiente. Usted llegó aquí al final, ¿cierto? Va a partir el índice, y lo primero que va a hacer es que va a presionar estas dos teclas juntas, la tecla control y la tecla enter. Yo tengo presionada la tecla control, voy a presionar la tecla enter, ¡pap! Y lo que va a hacer es que me va a mandar a mí un salto de página. ¿Les queda claro? Ahora, el salto de página uno deberá colocarlo siempre al final de la última que está aquí, de manera tal de que no quede ni siquiera un espacio, ¿ya? Que vaya y el salto de página, de manera tal de que siempre va a tener usted la posibilidad de ir escribiendo o anotando después de la página. ¿Les queda claro? ¿Ya? En segundo lugar, salvo que lo indique expresamente lo contrario, que sería la estructura del informe. En la estructura del informe uno trabaja con el centrado. ¿Sí? Eso es lo que hace con la estructura del informe. Ahora, si usted viene a vista y coloca por acá la regla del informe, ahí le está dando los datos, ¿cierto? En los más nuevos le va a aparecer aquí una pestañita de los más antiguos como este y le aparece. Ahora, si no le queda muy claro bien qué es lo que está haciendo, entonces lo único que tiene que hacer es mostrarle la línea de cuadrícula y con eso ya se cuadra. Ahí está escribiendo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es como ponerle renglones después, pero después lo tienen que sacar. Lo mismo que esta imagen de aquí, la deberían sacar para mostrarlo, aunque el profesor cuando vaya a revisar la aprenderá. Bueno, entonces, lo primero que vamos a tener aquí son los informes. ¿Estamos de acuerdo? Después vendrá el índice. ¿Cómo se llama el índice? ¿Saben armar un índice en Word? ¿Saben armar un índice en Word? ¿Lo tenés? Si
Si nosotros tenemos por acá el índice, yo lo tengo por acá abajo, ¿cierto? Si yo empiezo a armar quiero armar el índice, en realidad nunca le pongo índice, porque esto me lo va a dar solo después del sistema, ¿verdad? Pero voy a poner los títulos. Primera parte, me voy a poner, no sé, cálculo del beta, porque eso será como una parte interesante, ¿cierto? Otra parte, cálculo del KPM, será otra. Y por último, cálculo del WAC. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos más o menos bien. Ya, pero antes de eso, siempre viene una introducción. Siempre. Ahora, fíjense en esto. Índice, introducción. Por lo tanto, el índice termina con el índice, control enter, porque es una página aparte. O sea, ya tenemos una primera página, que es la portada, una segunda página, que es el informe. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya. Después viene esto otro que está acá, que serán los detalles. Pero cada uno de estos para nosotros es un título. Ahora, si yo sigo la norma, porque yo le acabo de decir calibre 11, ¿cierto? Pero si yo sigo la norma que me da esto, me va a aparecer un título en otro color y en otra letra. Por lo tanto, yo tengo que corregir eso para que quede en calibre 11. A lo más dejarlo negro, en negrito, ¿cierto? ¿Y cómo se hace? Muy simple. Estando aquí, clic derecho, modificar. Y aquí lo modifico. ¿En qué color lo quiero el profe? Negro, como su corazón. ¿Y en qué tipo de letra? En calibre, cuerpo. ¿En qué tamaño? 11 o 12. ¿Está claro? Yo preferiría 11, pero usted lo quiere 12, 12. Y el profesor lo va a ver. No, lo más probable es que no lo vea, así que lo voy a tener que hacer zoom para ver. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ya. Ese título puede ir centrado o a la izquierda, normalmente no a la derecha. ¿Ya? O puede ir justificado. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, que ya viene con todo el nombre, que viene con el título 1, yo lo pongo a aceptar, ahora cambió, y aquí me aparece, y sé que el título porque me está apareciendo esto. Ahora, ¿por qué me aparece esto? Porque cuando yo escribo cosas, después para abajo, ¿cierto? Y quiero ocultar, oculto todo, que tenga solo lo escrito. ¿Sabían eso? Si yo quiero ahora que esto sea un título 2, lo voy a poner un título, perdón, el título de la segunda parte, ahora va a ser lo mismo y me va a gustar porque me va a decir que este es un segundo título. ¿Se fijan, no? Entonces, cuando uno presenta un informe, el profesor lo primero que hace es que toma esto y dice, ¿se encontraron o se encontraron los capítulos? Esa cosa de hacer el título a mano no corresponde, porque si usted le agrega página, va a tener que corregir la página en el índice, ¿cierto? Por lo tanto, hay que agregarlo de estas cosas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que trae la introducción? Porque la introducción no es cualquier cosa, porque yo he visto puras leceras de introducción, incluso en el portafolio de título, a pesar de que les hemos indicado que la introducción trae una cosa bien particular. La introducción describe en tercera persona lo que va a venir a continuación. Y lo primero que hace es mostrarnos el objetivo del informe. ¿En dónde está el objetivo del informe? En las instrucciones. Así como el título del informe está en las instrucciones, el objetivo del informe también está en las instrucciones. ¿Cuál será el objetivo de este informe? Determinar las tasas de interés pertinentes para la empresa. ¿Cuál es la pena? Eso es lo que queremos mostrar. No viene dicho de esa forma, pero eso es. Y después usted tendrá que decir aquí qué es lo que va a hacer. Y qué es lo que va a hacer es
Para construir y lograr el objetivo, ¿no es cierto?, vamos a descargar los precios, calcular tal cosa, etc. Va a decir lo que va a hacer. Y después me va a decir cómo lo va a distribuir. Y va a decir, esto va a estar distribuido en 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, una parte, dos partes, tres partes, va a ir todo un trabajo de correo que usted lo define. ¿Sí? Recuerden que yo cuando partí les dije que hay que calcular dos cosas. Caso E, ¿no es cierto? KPM, pobre ustedes que le pongan, vamos a calcular el caso P. Porque ustedes no están calculando el caso P. El caso P es un resumen, un nombrecito para escribir todo. Estamos calculando la tasa de costo de capital del inversionista y la tasa de costo promedio ponderado de la empresa, del financiamiento de la empresa, ¿cierto? O sea, en la traducción en español del KPM y del CUAN. ¿Estamos bien? Eso va a tener que estar puesto por ahí. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ya. Ahora, profesor, se me olvidó. ¿Qué es lo que tenía que ir en la introducción? No se preocupe. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los principales objetivos del informe? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las razones que se reúnen? ¿Cuáles son las principales secciones o partes? ¿Sí? ¿Cuál es el criterio utilizado? ¿Qué fuente de información utilizó? Para esto se trabajó con tal tipo de información. Uno las menciona. ¿Sí? Debe venir aquí. Pobre que aparezca Diario del Sur, La Tercera, profesor, pero usted siempre manda mensajes del diario financiero. Sí, porque esas son páginas que vayan cachando. Y no es materia. Es formación. Ahí en este caso las páginas como el Banco Central, Investing, así. Claro, pero no va a poner el trabajo. No, pero claro, se buscó, etcétera, etcétera. Explica cómo hizo su trabajo para adelante. ¿No es cierto? Podrá definir algunas cosas. Usted podrá decir, cuando hablemos de tasa KPM le vamos a poner el caso P, pensando en que hay gente que no tiene idea de esto y lo va a leer. ¿Como quiénes? Como ustedes mismos que buscan trabajo de alumnos de cursos anteriores. Esto lo encontramos en los portafolios. A ver, si usted llega al final de su carrera, piense esto, ya pasó evaluación de proyecto, hizo la práctica, lo único que le queda es el portafolio de tipo. Imagine que está en esa situación. Pregunta, ¿usted pediría algún ayudante? ¿Hacer el portafolio de tipo? No, porque ustedes saben más que todos los que vienen para abajo. Les puedo mostrar un WhatsApp donde alguno de portafolio, que la creación de portafolio, están buscando si tienen un ayudante que les está ayudando. Si ellos son los únicos que han pasado portafolio de evaluación de proyectos, ¿cómo voy a encontrar a alguien que sepa más que él? ¿La pedimos? ¿No es cierto? Entonces ustedes deben ser tan buenos que al final de cuando lleguen al portafolio título, si alguien pide ayuda, yo los recomiendo a ustedes y no al revés. Acuérdense de eso. Entonces, construir el informe es súper importante en esa área. Bueno, entonces tenemos primero la portada, después el índice, en tercer lugar la introducción y después viene el desarrollo del trabajo. Y en el desarrollo del trabajo, tres elementos que son importantes. Hay que hablar de los antecedentes del asunto, la descripción del asunto y finalmente el análisis de los resultados. Vale decir que todo esto que está puesto por acá, desde extraer hasta calcular la tasa WACC, debe ser, habrá que hablar, ¿no es cierto?, de dónde se extrajeron los datos, mostrar esos datos, describir, ¿no es cierto?, o analizar detalladamente lo que está puesto por allí, y finalmente los resultados obtenidos, vale decir, las dos tasas que andamos buscando, deben ser explicadas. ¿Me queda claro? O sea, todo lo que dice graficar, calcular, todo ese cuento que está allá, debe necesariamente venir con una explicación clara, legible, inteligente, asertiva. No son 1000 páginas, sino que las páginas que expliquen asertivamente todo. ¿No? ¿Vamos bien? Explicar asertivamente sería decir, yo por ejemplo podría decir que en estos momentos, dada la isoterma y dadas las condiciones de aire, de clima,
y de viento, la verdad es que es riesgoso conducir a 120 km por hora por carretera, ¿no es cierto? O más fácil hacer fiebre en el camino en neblina, maneje con cuidado. ¿Sí o no? ¿Se fijan, no? Eso es la asertividad. Entonces, después que he hecho eso, vengo con la conclusión. ¿Se acuerdan que hay una introducción? ¿Se acuerdan que hay una introducción? Lo primero que tiene que decir la conclusión es si es que logró o no los objetivos planteados. ¿Cuál era el objetivo de esto? Básicamente calcular WACC y KPM. Por lo tanto, usted tiene que decir si es que se logró determinar correctamente la tasa WACC y KPM. Pero por más que uno le diga al alumno que esto es lo básico y lo esencial, no lo hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Después de analizar la empresa, nos hemos dado cuenta que no sé. Si lo primero es, a través del informe desarrollado, hemos logrado determinar asertivamente, ¿no es cierto?, en nuestro juicio, la tasa WACC y KPM con los resultados X y X. Y punto. Eso es como lo básico. Esa es la condición sine qua non para que una conclusión esté bien. Después vendrá, ¿no es cierto?, decir, bueno, con esto hemos aprendido tales cosas, hemos descubierto tales cosas, por lo tanto esa es nuestra conclusión. ¿Y cuáles son los alcances de esto? Estas tasas se podrán aplicar para tal o cual cosa. ¿Les queda claro ahí? ¿Sí? Dado que el informe lleva nota, estoy obligado a explicarle. Después no vayan a decir que, profesor, que yo ocupe esa clase no quiero. No es relevante para ¿cierto? Y después de eso, Dios santo, dice que falla la cosa. Los dos grandes últimos puntos que nadie coloca en un informe y que a mí me da rabia. Las normas APA se aplican en la bibliografía y después vienen los anexos. Aquí no hay posibilidad de no colocar anexos, no son opcionales, porque aquí vienen todas las estructuras de los cálculos que usted hizo. Por ejemplo, usted dijo, voy a extraer los precios del mercado de la empresa desde el año 2013 en adelante, diarios, y el profesor le pidió que sacara 58.500 líneas por hora, ¿sí o no? Más o menos, ¿cuántas son? Como 5.000 o 6.000. ¿Y qué es lo que hace el alumno? Es que coloca las 6.000 líneas para abajo. ¿Será relevante? No. Pero es un anexo y tiene que venir el informe. Entonces, ¿qué es lo que hago? Anexo. Y uno va a poner aquí, ver planilla Excel tanto, en la hoja tanto, en la celda tanto, porque hay varios, en la celda A1, A2, A3, o sea, uno lo indica, no da una planilla Excel, sino que da el libro, la hoja y la celda de donde el que quiere ir a mirar va a ir a mirar. ¿Les queda claro? ¿Sí? Después, usted sigue para abajo y dice, vamos a calcular los benchmarks. Bueno, que los benchmarks están en el mismo anexo, ¿sí o no? Ya, pero respecto de los benchmarks, usted tendrá que decir cómo calculó el benchmark. ¿Y cómo lo calculó? Periodo 2 dividido por periodo 1 menos 1, ¿sí o no? Y a lo mejor usted quiere mostrar un ejemplo, uno nomás, o una parte, los primeros. Eso lo pondrá acá arriba. Porque arriba, en el otro lado, determinar los benchmarks, ¿no es cierto?, será un resumen. Se lo puedo poner los benchmarks. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con el cálculo de la covarianza. Uno muestra la covarianza, pero tendrá que explicar de dónde sale. Y la mayoría de estos, ¿de dónde viene? Del archivo Excel libro 1, y uno lo pondrá ahí para abajo. ¿Ya? ¿Cómo se agregan los anexos? En la medida en que van apareciendo en el informe. Por ejemplo, extraer los precios de la empresa no forma parte del informe, porque hay que extraerlo, ¿no es cierto? ¿Uno con qué parte? Bueno, uno partirá, ¿no es cierto?, con explicar que existen datos, y estos datos, como de aquí para abajo, uno va a partir en el informe.
¿sí o no? Pero previamente hubo que descargar los precios, hubo que calcular los benchmark, y entonces uno podrá, para ver la descarga de precios, vaya al anexo 1. ¿Y cuál es el anexo 1? Extraer los precios del mercado de la empresa, pero no están allí, están en un Excel. ¿Les queda claro? Pero habrán otros, como por ejemplo, calcular el beta y ustedes dirán, o el alfa, ¿ya? O el cálculo de la rentabilidad de mercado, porque en el informe dirá una cosa chiquitita, y usted dirá, bueno, voy a explicar cómo calcular la rentabilidad de mercado, y esa va en un anexo, no puesto allí. Eso hace que el informe sea así y los anexos sean así. ¿Qué es lo que hacen los alumnos? Hacen que el informe sea así y los anexos son... Eso está mal. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? Ya. Eso es lo anexo. Pero la referencia bibliográfica se utiliza con norma APA igual que el índice. Sale del Word. Saben aplicar APA de la empresa, ¿no? ¿Saben aplicarlo? En un informe. ¿Uno sabe? Deberían saber. Los que tuvieron finanzas costo, yo les pedía informes con APA. Y los que mandaban los informes a tiempo, ¿saben que yo les pasaba la cuenta por el lado? ¿Saben usarlo? No dicen ni sí ni no, entonces estoy preocupado. ¿Ustedes saben usarlo? ¿Y por qué no dicen no? Si lo estoy preguntando directamente. No está ni ahí. No, si estoy escuchando. Ya, pero yo necesito retroalimentación. Levanten la mano los que no saben usar APA. Ya, ustedes quedan excusados, se pueden equivocar. El resto saben usar APA, por lo tanto, no quedan excusados. Si se equivocan en una, se vamos a usar la. Recuerden que todo trabajo de este estilo parte con el análisis y presentación de la empresa, ¿sí o no? Y dentro del análisis y la presentación de la empresa, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? Su misión, visión y principio. Entonces, cuando usted toma, no cometa el error de decir, por ejemplo, mi primera parte será identificación de la empresa, y cuando coloco la identificación de la empresa, que ya sea en el título, lo primero que hago es que coloco Cencosud y vengo a Cencosud y en Cencosud busco no quiero superar. En Cencosud vengo a la empresa, ¿cierto? ¿Dónde está? Me metí a la página de la